Hace unas cuantas semanas hablé en este mismo canal de Carl Icahn a raíz del documental de HBO y de cómo había intentado persuadir a Tim Cook para que incrementase el programa de recompra de acciones. Bueno, pues hoy Carl Icahn vuelve a ser noticia, pero en este caso para algo no tan bueno, porque Hindenburg Research, una casa de investigación que suele apostar contra compañías y posicionarse a corto, publicó el 2 de mayo una tesis contra la compañía que dirige Carl Icahn y que ha hecho que las acciones se desplomen desde los $52 hasta los $21. Me gustaría hacer un vídeo hoy para hablar del primer artículo de Hindenburg Research, que tiene algunas cuestiones contables realmente interesantes para entender un poquito lo que es la contabilidad forense y a qué se dedican estas casas de inversión. Y luego en vídeos posteriores pues hablaré de la respuesta de Icahn y luego la contrarréplica de Hindenburg Research. Así que si estás preparado, empezamos. Bueno, como decía, en el vídeo de hoy nos vamos a centrar en la tesis bajista que publica Hindenburg Research el 2 de mayo del 2023 y que provoca la caída de la acción de los $52 a los 20-21. Me gustaría también recomendaros que vieseis un vídeo que ha publicado Sergio Valverde, lo tenéis en su canal de YouTube. Sergio es el director de Área Financiera, el programa de Decisión Radio, en el que ocasionalmente participo, y que habla también de esto mismo. Yo creo que entre el suyo y el mío os vais a hacer una idea, una composición de lugar bastante interesante de lo que Hindenburg Research expone sobre la empresa de Carl Icahn. Yo de todas maneras voy a intentar centrarme más en algún aspecto contable, algunos números que comparte la tesis bajista y también los que podemos encontrar en las cuentas anuales de la compañía, y luego en un vídeo posterior veremos la respuesta que da Carl Icahn el 10 de mayo del 2023 y al día siguiente la contrarréplica que hace Hindenburg Research. La tesis bajista de Hindenburg Research yo la divido en tres bloques diferenciados. En la primera, la tesis lo que trata de destacar es el precio inflado que tienen las acciones. La segunda habla de los activos que tiene que están inflados, que son lo que se publica en libros es mayor que su valor real. Y por último habla de la deuda, de lo tensionada que está, y ahora veremos un poco por qué. En cuanto al precio inflado de las acciones, dice que se basa en 4 elementos clave. Por una parte, lo atractivo que es la rentabilidad por dividendo que se ofrece, que está en torno al 15%, lo cual es una barbaridad, que eso atrae además a mucho público minorista, que es básicamente el principal inversor de la compañía. No hay inversores institucionales, lo cual llama mucho la atención, y esto además se incrementa o se acrecenta por la figura de Carl Icahn, una superestrella de Wall Street. Y luego es muy importante el papel de la banca de inversión Jefferies, que básicamente es la que coloca las acciones, la que está de intermediaria, y además es la única que hace un seguimiento activo publicando recomendaciones explícitas de compra. En cuanto a su elevado precio, la tesis bajista dice lo siguiente, dice: Icahn Enterprise Partnership opera con una absurda prima del 218% sobre su NAV. ¿Qué es el NAV? El NAV es el Net Asset Value. En español, valor neto de los activos. Bueno, como bien sabemos, o eso espero, una empresa se compone de activos, de assets, que son las cosas que tiene para producir su negocio, para generar su negocio, y luego esos assets los financia con bien riqueza propia, que sería el equity, o bien con riqueza de terceros o financiación externa, que son las liabilities o pasivos. Bueno, Icahn Enterprises en los assets lo que tiene es básicamente tesorería, tiene caja en el banco, tiene también una parte muy importante que son fondos de inversión que invierten en mercados financieros. Aquí tiene acciones de empresas como Motorola, creo que Amazon también, tiene bonos del Estado, etcétera, etcétera. Y luego tiene una serie de empresas que no las tiene todas al 100% de control, pero sí tiene una gran participación de ellas. Tiene empresa de energía, tiene empresa de automoción, tiene una empresa de envasado cárnico, etcétera. Esos son sus activos, los que le permiten al final pues tener unos ingresos, que tendrá unos gastos y al final un beneficio neto. Bueno, pues el Net Asset Value lo que hace es valorar estos activos, quitarle la carga de financiación externa, y lo que te queda es el valor contable de la compañía, el valor neto, una vez descontado a deudas, de los activos. Bueno, pues esta comparación se hace muy sencilla, se ve el precio de la acción. En este caso, Icahn Enterprises cotizaba en ese momento a $50,82 y el valor en libros por acción era de 15,96. Fijaros la diferencia, mucho más el precio de mercado que el valor en libros de la compañía.
Si lo comparamos, que esto es lo que hace la tesis bajista con empresas o vehículos o holdings comparables, similares, como son Third Point de Doan Loew y el Pershing Square del famoso Bill Ackman, se ve que estas dos últimas cotizan con descuento. ¿Qué quiere decir eso? Que el precio de cotización está por debajo del valor en libros. Aquí igual, precio de cotización 34,75 por debajo del valor en libros. Pero la tesis no solo lo compara con estos dos vehículos que sirven como ejemplo, sino que lo hace con los 526 fondos cerrados que Bloomberg le proporciona dentro de los Estados Unidos. Y lo que comprueba es que es el que sigue cotizando con una prima más alta, por encima de cualquiera de sus competidores. Una de las cosas que más llama la atención y que pone de manifiesto la tesis bajista es que aquella parte de los activos que son los fondos de inversión de Carl Icahn, aquellos que invierten en empresas cotizadas, en bonos, etcétera, han perdido dinero desde el año 2013. La pérdida acumulada desde aquel entonces hasta el día de hoy es del 53%, mientras que el S&P 500 ha ofrecido un retorno positivo acumulado del 147%. Por lo tanto, estamos viendo que una parte importante de su activo, esto representa más o menos el 45%, hablamos de 4,2 billones de dólares americanos, está teniendo un rendimiento bastante pobre. Pero donde yo creo que está la parte más interesante es aquí. Lo que dice la tesis es que los dividendos que Icahn paga son matemáticamente imposibles de sostener. Matemáticamente imposibles de sostener. Desde 2014 se han pagado unos 1.500 millones de dólares en dividendos, a pesar de tener un flujo de efectivo libre negativo de 4,9 millones de dólares, 4,9 billones de dólares americanos. Esto lo podemos ver nosotros en el cuadro de flujo de efectivo de la compañía. Aquí se detallan las entradas y salidas de caja que ha tenido Icahn Enterprises desde 2014 al 2022. Bueno, vemos en este caso que Icahn en el 2014 tuvo una salida de caja operativa por el negocio de menos 390 millones y en el 2022 de 1.055. Muy bien, pero para que un negocio funcione es necesario realizar una serie de actividades de mantenimiento de las infraestructuras, de inversión para seguir creciendo. Eso es lo que se conoce como inversión de capital, CAPEX. Es necesario hacerla porque si se estropea una máquina hay que invertir dinero para arreglarla y que siga funcionando. Si no, no funcionaría y no se podría generar negocio. De nada sirve tener una máquina que me genera 1 millón, pero si yo la necesito reparar todos los años y me cuesta la reparación 2 millones, pues no estoy generando nada, esa máquina me está haciendo perder dinero. Bueno, pues si restamos al flujo de caja de las operaciones el Capital Expenditures, que es la inversión en capital, o más conocido como CAPEX, llegamos a una métrica que se llama flujo de caja libre, Free Cash Flow. Bueno, ¿qué es lo que estamos viendo? Que este Free Cash Flow fue negativo prácticamente todos los años, quitando pues 2016, 2018 y 2021. En la tesis hablan de 4,9, a mí me salen 4, probablemente ellos han hecho algunos ajustes que yo no he tenido en cuenta. En cualquier caso, el mensaje está claro. El negocio de Carl Icahn ha producido una caja negativa acumulada de 4 billones. Sin embargo, se han pagado en dividendos 1,5 billones de dólares americanos, 1.500 millones de dólares. Aquí os comparto un cuadro que a mí me gusta mucho usar para entender cómo ha sido el movimiento de entrada y salida de dinero de la compañía durante un periodo. Es lo que yo llamo el cash bridge o puente de caja. Y lo que hago es partir de una fecha inicial, en este caso principio del 2014, de la caja que tenía la compañía en aquel momento. En este caso hablamos de que Icahn Enterprises tenía 3.200 millones de dólares en efectivo en el banco. Bueno, pues desde 2014 a 2023, por las actividades de su negocio, ha generado de forma acumulada solo 651 millones. Solo 651 millones. Sin embargo, ha invertido en capital, en CAPEX, más de 4.600 millones. Fijaros el Free Cash Flow, como estamos viendo aquí, como es negativo. Para paliar esta pérdida de dinero, ¿qué es lo que ha hecho? Pues ha tenido entrada de dinero por venta de activos no corrientes, ha tenido además salida de caja por adquisición de nuevos negocios, pero es que también ha desinvertido, ha vendido negocios por valor de 4.300 millones. Luego ha tenido también desembolsos para otro tipo de inversiones. ¿Y cómo ha terminado de financiar el déficit que tiene? Pues con deuda neta, es decir, ha pedido dinero prestado por valor de 2.500 millones, ha emitido acciones y por último ha pagado el dividendo por valor de 1.500 millones de dólares. ¿Es este un cuadro de caja saludable? En mi opinión no.
Lo saludable sería que entre la caja y el negocio y la capacidad de generación de efectivo que tiene el negocio fuese capaz de pagar dividendos o hacer recompra de acciones y, por supuesto, asumir el CAPEX que necesite, otro tipo de inversiones. Aquí estamos viendo un negocio que desde luego del 2014 ha estado bastante apagado y que ha intentado solventar con venta de activos, desinversiones, emisión de deuda, emisión de acciones, y con todo esto ha ido pagando a los accionistas. Y aquí es lo que a mi parecer viene la acusación más grave que hace Hindenburg Research a la empresa de Carl Icahn. Lo acusa directamente de mantener una estructura Ponzi, tipo Madoff, en la que utiliza el dinero de los nuevos inversores para pagar los dividendos de los viejos inversores. Esto es muy grave, esto es una acusación delictiva y realmente delicada. Y lo argumenta en lo que acabamos de estar haciendo, es decir, el flujo de caja libre de la compañía no da para pagar los dividendos y lo hace a través de desinversiones, como hemos visto, emisión de deuda y también emisión de nuevas acciones, que eso lo podemos ver en la parte de financiación, en Issuance of Common Stock, cómo ha ido emitiendo acciones que diluyen a los accionistas actuales y que también le ha servido a la compañía para recaudar dinero y poder repartirlo en forma de dividendos. Bueno, y para cerrar este primer bloque en el que hemos hablado en lo inflado que está en el precio de las acciones respecto a su valor en libros, hemos hablado también de la rentabilidad por dividendo desorbitada, que es insostenible según la tesis bajista, la figura del Carl Icahn como estrella de Wall Street, y luego el papel fundamental para que todo esto funcione es una banca de inversión que coloque esas acciones y que pueda emitir informes favorables de la compañía. Y este papel lo ha jugado la empresa de inversión Jefferies. Y lo que destaca en la tesis bajista de Hindenburg es que la relación entre Carl Icahn y esta banca de inversión se remonta a la década de los 80. Aquí había una amistad muy importante entre Carl Icahn y el fundador de Jefferies, Boyd Jefferies, al que luego se le acusó y se le declaró culpable de delitos graves de fraude de valores y que le hicieron renunciar a la firma a la que fundó. Bueno, eso pasó hace tiempo, pero parece que a día de hoy Carl Icahn sigue teniendo una relación muy estrecha con el actual CEO, con Richard Adler. Incluso en el 2014 parece que lo ayudó y lo rescató cuando estuvo la crisis financiera del 2008 y luego se prolongó unos años para que básicamente no quebrase. Pero más allá de este vínculo de relaciones un tanto oscuras, a mí me interesa más la parte que se trata ahora en el segundo bloque, que es la sobrevaloración de los activos que tiene la compañía. Bueno, como dijimos, básicamente la compañía lo que tiene son empresas o fondos que invierten en empresas para intentar generar retorno. Bueno, pues los más importantes de sus activos son, bueno, los fondos de inversión, que representan 4,2 billones de dólares americanos, el 45% de los activos. Luego tiene una empresa de energía, CVR, que es el 24%, 2,2 billones. Luego tiene una empresa de envasados cárnicos, que es Viskase, que es el 3%, 243. La parte de real estate y luego la parte de automoción, que representa el 18%, unos casi 2.000 millones de dólares. De la parte de los fondos de inversión, lo que dice Hindenburg Research es que según declaraciones del propio Carl Icahn, están posicionados a cortos en el mercado con un 71% de acciones, de equity. ¿Vale? Hace el planteamiento de que si están cortos y en el mismo periodo el S&P ha tenido en este último año un rendimiento de un 9,2%, solo por esa parte de estar contraria al mercado podrían estar perdiendo unos 272 millones. Y luego, por la otra parte, según las declaraciones que el propio Carl Icahn ha hecho a la SEC por el formulario 3F de sus declaraciones de inversiones, etcétera, la pérdida que calculan podría estar estimada en 151 millones. La siguiente parte del activo que cuestiona Hindenburg es la del área de energía, ¿no? CVR Energy, la empresa de energía. A ver, aquí entramos en discrepancias contables que luego son las que Carl Icahn, en un vídeo posterior veremos, ¿no? También contraargumenta. La manera de contabilizar el valor de una compañía hay diferentes formas, pero una de ellas es coger, si cotiza en bolsa, es coger la capitalización de la compañía esa, en este caso CVR Energy, que cotiza en bolsa a final de año, y poner el valor de la compañía dentro de tus libros, ¿no? Como integrante de ella. Bueno, pues lo que plantea es que a 31 del 12 del 2022 el market cap de CVR era de 2,2 billones de dólares. Bueno, pues hasta el 1 de mayo, que es cuando se publica esto, la acción se había depreciado un 14% adicional. Y además, tener muy en cuenta que el 77% de los ingresos provienen de plantas de refinería de petróleo que tienen, y en este sentido los márgenes se están estrechando, y el 19% también
por fertilizantes, área de fertilizantes, cuando el precio de los fertilizantes también está casi en mínimos históricos y por lo tanto podrían deteriorar aún más el negocio. En la parte de automoción, lo que destaca Hindenburg Research es que lo que representa casi el 20% de la compañía es un negocio bastante deficitario. Resalta las pérdidas que tuvo en el 2021 de 88 millones y de 119 millones que tuvo en 2022. O al revés, perdón, 88 millones en 2022 y 119 millones en 2021. Eso lo podemos ver también en las cuentas, en los estados financieros de la propia compañía. Nos venimos en el desglose que ofrecen y la parte de automoción, efectivamente en el 2022 genera pérdidas operativas de 88 millones, además con unas necesidades de inversión de 110, fijaros. Y luego en el 2021, flujo operativo negativo de 119, aunque aquí ha habido algún tipo de desinversión que le ha hecho tener por lo menos algo de entrada de dinero por 77 millones. Pero también destaca que dentro de ese segmento, lo que serían los Automotive Parts, los ha valorado por 381 millones. Pero es que al poco tiempo, una de esas subsidiarias, Auto Plus, se declara automáticamente en quiebra y además en esa declaración de quiebra, dentro de los informes que se presentan a las autoridades, hay una deuda con acreedores que alcanzaba la cifra de 238 millones. Fijaros, por lo tanto muy sobrevalorado cuando realmente estamos hablando de una parte deficitaria donde incluso algunas subsidiarias han quebrado con deudas bastante significativas. Y luego, como otro dato sospechoso, nos habla de la empresa de envasado cárnico que tiene, que se llama Viskase. Aquí Icahn Enterprises tiene el 90% de esta compañía, ¿vale? Y la valora dentro de sus libros por 243 millones. Bueno, pues el market cap a 31 de diciembre era de solo 89 millones, el de esta compañía, 89 millones. ¿Cómo se la imputa a 243 millones cuando realmente en el mercado solo vale 88 millones? Aquí básicamente Carl Icahn lo que hace es valorar esos 249 millones aplicando un múltiplo de 9 veces de EBITDA. EBITDA es una métrica de beneficio operativo sin tener en cuenta amortizaciones y depreciaciones, y que según Hindenburg es muy generoso porque esta compañía ha presentado unos ingresos y unos beneficios muy bajos en los últimos ejercicios, por lo tanto también sería bastante cuestionable. Pero es que además hay una cosa sospechosa, y es que la propia compañía de Carl Icahn reconoce en su informe anual la compra de las acciones por un total de 1 millón y pico de acciones y las reconoce haber comprado a 0,89. Y aquí se plantea Hindenburg algo que es bastante curioso, es la iliquidez que tiene de negociación esta empresa. Hay muy poco volumen de negociación, por lo tanto, de ser así, de realmente haber podido aumentar la posición Carl Icahn de tal magnitud, hasta el 90% comprando esta cantidad de acciones, y para no poner al precio en su contra, debería haber tardado más de 720.000 días en hacerlo. Y ya casi para terminar tenemos la parte de real estate, que sigue siendo también muy importante. Bueno, pues aquí la tesis bajista lo que destaca es lo siguiente, y dice que la valoración que se hace sobre ese segmento de negocio no ha cambiado nada durante los últimos años. Fijaros que en el 2021 pues era de 472 millones y a día de hoy, el 2022, pues sigue siendo de 455 millones. Lo que llama la atención es que en ese periodo se arrasó con un inmueble que pertenecía a Carl Icahn, que era la Torre Trump en Florida, si no recuerdo mal, que se arrasó y por lo tanto el valor tendría que ser menos, y también un club de campo que casi se disolvió y se declaró en bancarrota una vez fue tomado y fue propiedad de Carl Icahn. Por lo tanto, llama mucho la atención que toda la parte de real estate no haya sufrido una merma de valoración cuando ha habido dos activos que realmente eran significativos. Lógicamente, pues a día de hoy valen menos de lo que valían en ese momento. Y ya casi que sí, para terminar, lo que comentamos de VS, el único banco grande que cubría la compañía, pero que en 2020 dejó de hacerlo. Lo que argumentó básicamente fue falta de transparencia y también que las valoraciones eran divergentes de sus valores de mercado. Básicamente lo que Hindenburg Research trata de exponer en su artículo, en su tesis bajista, ¿no? Bueno, y ya sí que para terminar, hablamos de la parte derecha del balance, de la financiación externa, que a día de hoy tiene una deuda de 5.300 millones de dólares. Pero la mayor parte de esta deuda la contrajo cuando los tipos de interés prácticamente estaban a cero. Esto lo podemos ver en esta nota que trae las propias cuentas anuales de Icahn Enterprises, donde vemos que los tipos de interés de la Reserva Federal en ese caso eran muy bajos, y aún así los tipos de interés con los que tuvo que emitir la compañía eran bastante altos. ¿Qué va a suceder ahora cuando se refinancie y tenga que asumir la subida de tipos tan enorme que hemos experimentado a día de hoy? Pero es que además aquí pasa una cosa bastante curiosa, y es que por lo visto el propio
ICANN respalda con su propio patrimonio, con su propio accionariado, él tiene prácticamente el 85% de las acciones de la compañía, pues las pone como pignoración, como garantía para poder refinanciarse. Bueno, eso está muy bien, pero en el momento en el que tú estás poniendo un activo a un precio determinado que está muy por encima del valor, pues no tienes problema porque no te va a saltar la garantía. Pero si el precio de ese activo, en este caso las acciones de la compañía, bajan mucho, puede ser que tu garantía en ese momento no sea suficiente y te salte el famoso margin call y que los acreedores que te han prestado el dinero te pidan que sigas aportando nuevas garantías, nuevas acciones, bien de la propia compañía o de otras empresas que tú tengas o de patrimonio personal. Y este tipo de financiación no son muy fiables y no suelen acabar muy bien. Eso son en palabras textuales de Hindenburg Research. Por lo tanto, nos quedamos con la idea de que la superestrella de Wall Street, Carl Icahn, tiene un negocio, bueno, no es tan floreciente o no es tan magnífico como podía parecer. Luego habrá que ver efectivamente si la valoración de los activos está bien planteada o mal planteada, porque en algunos casos puede ser justificable. En cualquier caso, eso yo creo que lo podemos ver en el siguiente vídeo, cuando hablemos de la respuesta de Carl Icahn a todas las acusaciones de Hindenburg Research y luego empecemos a poder equilibrar realmente dónde está la verdad o dónde puede estar el equilibrio de la información que se comparte. Bueno, espero que os haya interesado el vídeo y nos vemos en el siguiente. Un saludo.